Ahora sí, el software, para empezar, el software es totalmente gratuito, ¿ya? Nosotros lo podemos descargar desde la página oficial de Paradox. Obviamente esto se puede escuchar mediante bueno, perdón, esto se puede descargar creándose una cuenta en Paradox, ¿ya? Ustedes mandan su solicitud para crearse una cuenta y automáticamente un personal de Digicorp lo va a aprobar y se va a crear la cuenta en lo que es la página web. Y desde la página web ustedes pueden descargar este software, pueden descargar los firmware de cada panel, de los sensores, manuales, todo el material necesario para hacer funcionar estos equipos. También comentarles que tampoco es tan necesario que se creen una cuenta, porque puede ser que intenten y no puedan. Siempre pueden pedirlo a mí o a mis colegas de asesores técnicos de Digicorp, a cualquiera. ¿Ya? Entonces siempre vamos a estar a disposición para poder ofrecerles estos programas, manuales y demás. Eh, yo les voy a pasar el software, en la última versión, el link de descarga ya directamente desde Drive para que puedan descargarlo ya. En un momento bueno, finalizando voy a subir el link para que puedan descargarlo. Ya, entonces, sigamos. ¿Qué es lo que necesitamos primero para poder conectar el software, perdón, el panel programa? Podemos conectarlo bueno, principalmente de dos maneras. Hay otras maneras, pero vamos a ver principalmente dos, que es primero con el cable USB, el USB-307, que es un cable que se va a conectar al puerto serial del panel y del otro lado se va a conectar al puerto USB de la computadora. Ya esto va a crear un puerto virtual, un COM, para poder conectarse al panel. Luego tenemos el IP150 más. Vamos a poder conectarnos al panel mediante la conexión red, ¿ya? Lo hacemos mediante un cable de red. Obviamente estos dos tienen que tener una IP asignada, porque a veces el módulo no viene con el DHCP activado, o puede ser que el router al cual estamos conectando no está con DHCP, entonces no le va a asignar un IP. Entonces, de esa manera no podríamos. Tenemos que asegurar que la computadora y el módulo IP tengan ambas IP y además estén en la misma red. ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta si, por ejemplo, tiene o no? Primero, no, si es que este tiene que estar en verde. Cuando está en verde es que está con una IP y hay un link. Si está en amarillo quiere decir que no tiene una IP, digamos. ¿Ya? Y el LED acá en medio de Internet es cuando el panel está conectado a Internet. Y ya si está conectado a Internet podemos conectarnos, por ejemplo, a lo que es el Inside Gold para poder gestionar la alarma con un celular, con un Android. Y bueno, el ticket donde dice user es cuando una persona se conecta al panel mediante el Babyware, ¿ya? Entonces, más o menos para esas son las indicaciones de cada LED del IP150, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el contenido del cual nosotros vamos a hablar el día de hoy? Es primero la selección del modelo de panel, o sea, nosotros vamos a seleccionar el modelo del panel en el software. También vamos a ver lo que es los tipos de conexión que vamos a poder hacer con el panel, la configuración inicial, la configuración de los tiempos y vamos a ver también lo que es la comunicación, ¿ya? Bueno, esto de la configuración y demás lo vamos a hacer directamente con el software, ¿ya? No va a ser no vamos a hacerlo con la presentación. Bueno, entonces, aquí está. Vamos a desconectar. Ya bueno. Una vez nosotros, eh, una vez nosotros entremos al programa, lo primero que nos va a mostrar es
esta pantallita, ¿ya? Bueno, a ver, lo vamos a cerrar y les voy a mostrar directamente qué es lo que nos va a mostrar, ¿ya? Va a ser más didáctico. Y bueno, me consultan si les podemos pasar el video y la presentación. La presentación les voy a pasar, pero no hay mucho que ver, porque es solamente los dos módulos que les he mostrado, pero de todas maneras los voy a pasar, ¿ya? Por colocamos Babyware. Y también comentarles que los videos se quedan grabados y se suben a nuestro canal de YouTube, ¿ya? Ingresamos al programa y nos pide un usuario y una contraseña. Por defecto la contraseña es 1234. Ya colocamos OK. Obviamente esta contraseña se puede cambiar. Ingresa, todos pueden ver, ¿verdad? El programa. Y nos muestra directamente en sí todos los usuarios con los cuales se ha creado un panel. ¿Ya? Ahora, si por ejemplo lo van a instalar la primera vez, no les va a aparecer así. Les va a aparecer vacío todo esto. Solamente les va a aparecer con este botón que dice agregar. ¿Ya? Y bueno, es lo primero también que vamos a presionar, el botón de agregar, ¿no? Le damos a agregar. Ahí le podemos poner un nombre, por ejemplo, para no equivocarnos, si es que tenemos varios paneles. Podemos poner panel curso, ¿ya? Listo. Luego, acá en tipo de central, nosotros tenemos todas las opciones de los modelos de paneles para poder conectarnos. Tenemos el Evo 192, el Evo HD, el SP5500, 6000, Magellan, ya, todos. Podemos colocar Autodetect, esto para que directamente nosotros nos conectemos y detecte el modelo del equipo. Ya no hay ningún problema. Donde dice opciones de conexión es donde nosotros vamos a hacer las configuraciones. Ponemos opciones de conexión y nos aparece esta pantallita. ¿Ya? Listo. Acá tenemos varias opciones para poder eh, conectarnos al panel. ¿Ya? Podemos conectarnos mediante una IP y un número de serial, mediante una DNS, que es un ID de sitio, mediante una IP estática, podemos conectarnos mediante una IP pública, podemos conectarnos por el puerto serial, podemos conectarnos por un modem por GPRS y estática además, y una red privada. ¿Ya? Yo les voy a mostrar ahorita cómo se conecta de la manera IP estática y serial. ¿Ya? Porque esas son las más comunes. Aunque igual con un IP y serial number es prácticamente lo mismo. Nosotros acá, por ejemplo, si colocamos acá, colocamos el número de serial del panel y su módulo IP. La contraseña del módulo IP que es Paradox por defecto. Directamente lo que va a hacer es una búsqueda en la red del panel con exactamente el mismo número de serial que, estamos acá, que colocamos acá y se va a conectar. ¿Ya? Algo diferente es el IPDNS, que creamos un ID de sitio. ¿Ya? Por ejemplo, cuando trabajamos con el Insight Gold, nosotros creamos un ID de sitio, un ID único para nuestro panel. Y de esa manera, si el panel está conectado a Internet, podemos conectarnos de esta manera. Por IP estática me parece la opción más sencilla. Bueno, una de las más sencillas entre IP estática y serie, por el puerto serial. Ya, en IP estática le decimos con qué IP está el módulo, cuál es el puerto en el cual se está comunicando el módulo, y bueno, la contraseña del módulo, que es el Paradox. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, no sabemos cuál es el IP del panel, presionamos acá en la lupa, en la lupita, y nos va a buscar todas las IPs, perdón, todos los paneles conectados en nuestra red, ¿ya? Pero bueno, el que yo tengo está conectado por USB. Eh,
tenemos que ver en qué puerto está conectado nuestro panel. Por defecto acá nos dice que está en el COM14, USB Serial Port COM14. El COM13, 1, 2, 3, hasta el 64 están desconectados, ¿ya? Entonces, automáticamente va asignado al COM14, así que ponemos COM14. Y acá donde dice baud rate, es la velocidad de comunicación en baudios. Por defecto, la comunicación siempre de lo que es USB en COM, más o menos siempre va a ser 9600. Es lo común, pero puede variar, ¿ya? Nosotros vamos a poner autodetect y lo que va a hacer es velocidad por velocidad detectar en cuál se comunica. Entonces, en cuanto detecte en esa velocidad funcione, entonces se va a comunicar directamente, ¿ya? Bueno, una vez ya hemos colocado el puerto COM y el baud rate al cual nos vamos a comunicar, ponemos OK. Ahora, el, muchas veces en algunos paneles, bueno, en los paneles, sobre todo en el Evo y el Magellan, si no me equivoco, tenemos que colocar el usuario y contraseña del panel, que por defecto en el Evo, por ejemplo, 0000 y 0000, o 0000 y 1234, ¿ya? Pero en el SP4000, este no viene con una contraseña, ¿ya? Directamente nosotros nos podemos conectar así. Pero obviamente después ingresando le podemos poner una contraseña para que nadie que se conecte, digamos, eh, bueno, por Babyware, digamos, a nuestra red, pueda conectarse. Ya, eso es más por seguridad. Colocamos conectar y lo que va a hacer es empezar a realizar el proceso de conexión. Va a ser una conexión, la conexión de serie hacia el panel, hacia el módulo USB, una detección de la central, y bueno, ya va principalmente jalando todos los datos que están programados previamente en la central, ¿no? ¿Ya? Nos dice, ¿desea leer automáticamente los cambios? Preferentemente sí, porque así actualizamos, digamos, el panel como lo tenemos y ya acá lo tenemos programado como necesitamos. Ya, toma su tiempo para hacer esto, para leerlo. Y bueno, en algunos procesos también toma bastante más tiempo. Por ejemplo, cuando me tocó programar varias zonas y eso ha tomado bastante tiempo. Entonces, hay que darle su tiempo a esto. Ya. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando ya acá nos dice conectado y, por ejemplo, acá está parpadeando prácticamente RX y TX, que son emisión y transmisión. Perdón, eh, transmisión y, bueno, sí, emisión y transmisión, que es para poder, que está emitiendo y recibiendo. Es que eso quiere decir que ya hay la comunicación, ya se está comunicando, ya estamos conectados al módulo, ¿ya? Eh, es importante que también no lo desconecte bruscamente sin presionar el desconectar acá, ni mucho menos cuando estamos conectándonos o pasando la información al panel. No tanto por el panel, o sea, esto no va a dañar, pero sí va a dañar a la computadora, ¿ya? Puede dañar a la computadora, puede dañar el puerto, por ejemplo. Bueno, puede dañar el puerto y puede dañar el puerto serial del panel también. Sí, ambos puede dañarlo. Entonces, mientras estamos conectados al panel y mientras estamos eh, la información al panel, no debemos desconectarlo. Debemos tener mucho cuidado. Son una desconexión y se puede dañar. ¿Ya? Otro momento donde no tenemos que desconectar tampoco es cuando estamos actualizando el firmware. Estamos actualizando el firmware, mientras lo está haciendo, lo desconectamos, prácticamente el panel se queda sin sistema operativo. O sea, ya no va a tener nada dentro, o sea, no va a funcionar, porque en el sistema operativo prácticamente lo hemos borrado. Y entonces hay que tener mucho cuidado al momento de tratar de no desconectar el cable cuando se está haciendo sus procesos. Ya. Bueno, en, en el contenido ya hemos visto lo que es selección de panel, hemos visto lo que es tipos de conexión.
y vamos a ver lo que es la conexión inicial, ¿ya? Pero antes vamos a ver un poquito lo que es bueno, todo el programa, ¿ya? Acá en abonados, por ejemplo, podemos nosotros ver todos los paneles a los cuales están guardados en nuestro Babyware y al cual estamos conectados, ¿ya? En la parte de infield es para poder actualizar los paneles, ¿ya? Infield es prácticamente como un programa aparte, donde nosotros igual tenemos opciones para poder conectarnos al panel. Puede ser, por ejemplo, acá por el medio del cable USB, el serial, por medio de internet, es decir, tenemos su número de serial y su contraseña, su sitio ID, si queremos conectarlos por GPS, por multiserial o un IP estático, ¿ya? Una vez conectados a esto, nosotros agarramos, tenemos que seleccionar el archivo de la actualización, o sea, el firmware, ¿ya? Y bueno, lo que va a hacer actualizar. Y mientras lo actualiza, como les dije, no tenemos que desconectarlo, podemos dañar el panel. En esta parte de acá, bueno, eso lo vamos a ver después. En idiomas, por ejemplo, igual seleccionamos. Por defecto viene en inglés, si no me equivoco, pero pueden cambiarlo a español. Hay algunas cositas que tampoco están traducidas, como bus module, bueno, módulo de voz, de bus, ¿ya? Pero se entiende. Bueno, entonces, para poder, lo primero que vamos a hacer al configurar un panel, primero, es las zonas, ¿no? Primero tenemos que tener definido qué zonas vamos a configurar. ¿Ya? Entonces hacemos doble clic en el panel, en el módulo, bueno, el modelo del panel, y nos va a abrir esta lista de opciones. Tenemos zonas, usuarios, áreas, reportando, PGMs, actualizar la hora de la central, comunicación vía Babyware. Como configuración inicial, vamos a irnos a zonas, ¿ya? Ahí tenemos. Entonces, si por ejemplo queremos hacer un doblado de zonas, tenemos que tiquear este cuadrito de acá. Lo tiqueamos y, por ejemplo, acá ya tenemos 8 zonas. Pero obviamente nosotros tenemos que hacer la conexión conforme a cómo se tiene que hacer en doblado de zonas, ¿verdad? Porque se utilizan dos resistores diferentes, ¿ya? Lo destiqueamos. En lo que es ZTA, que son opciones de cableado, ya le decimos si va a ser serie o paralelo, ¿ya? Eso es cuando, por ejemplo, hacemos el resistor de final de línea, ¿listo? Acá le decimos si vamos a tener resistores de final de línea, si vamos a generar sabotajes en zonas anuladas, y bueno, eso. ¿Ya? El, ahora, nos vamos a las opciones de zonas. Acá podemos cambiarle, por ejemplo, el nombre de las zonas. Vamos a utilizar esta zona, por ejemplo, bueno, zona de prueba, ¿ya? Acá le decimos, aquí en esta línea, en esta columna, nosotros definimos en qué panel se está conectando esa zona. En este caso está en el SP4000. Pero, por ejemplo, si tuviéramos un expansor de zonas, entonces esto se nos va a habilitar, ¿ya? Y le decimos en qué ítem, bueno, en qué panel, en qué tarjeta se está conectando la zona. Puede ser, por ejemplo, en algún teclado que tiene una zona habilitada, puede ser en una zona, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿y qué pasa, por ejemplo, si tenemos varios expansores de zonas del mismo modelo? Ya, eso lo vamos a elegir conforme al número de serie que se tenga. Ya, por ejemplo, acá este es el número de serie de mi panel, 310, 9, 7S, pero si por ejemplo tenemos varios expansores Z8, acá directamente nos va a aparecer los números de series de cada uno. Entonces yo digo, ya, tengo, digamos, por ejemplo, este ZX8, entonces para este. Tengo también para digamos, para
otros de X8 con otro número de serie, entonces el otro día. ¿Ya? Entonces de esa manera. Por ejemplo, estos son para los K636, que son teclados. ¿Ya? Entonces de esa manera nosotros elegimos el, digamos que la tarjeta a la cual vamos a conectar nuestra zona, dependiendo cuántas tengamos. Es bastante útil, por ejemplo, hacerse una tablita con todos los paneles que tengo conectados y sus números de series y cómo quiero conectarlos antes de ir a la configuración. Eso para no estar mezclándonos en el tema de los números de serie. Ya puede llegar a ser muy confuso. Donde dice serie de transmisores, cuando nosotros conectamos un sensor inalámbrico, ¿ya? Por ejemplo, si tuviera un Magellan 5050 o mi SP4000 conectado a un módulo inalámbrico y tengo sensores inalámbricos cerca al lugar, entonces yo tengo que colocar acá el número de serie del equipo y ya lo va a detectar y le pongo las configuraciones como si fuera cableado, ¿ya? Luego, en tipo de zona, nosotros le decimos qué tipo de, o sea, cómo va a trabajar el equipo, ¿ya? Si va a ser una zona con un sensor instantáneo, tal vez va a ser un fuego instantáneo, fuego con retardo, va a mandar gas, agua, o sea, dependiendo del tipo de sensor, nosotros vamos a escoger acá. Si por ejemplo es un sensor de, por ejemplo va a ser un sensor de movimiento. Entonces nosotros queremos que en cuanto detecte, suene la alarma, ¿verdad? Entonces ponemos instantáneo. Si por ejemplo tenemos un sensor de humo, entonces le vamos a poner fuego instantáneo. Listo. Entonces en cuanto detecte el fuego, bueno, el sensor de humo lo va a activar con la alarma de fuego, o sea, con la señal de fuego. ¿Ya? Luego, además, podemos tener también podemos tener un botón de pánico, por ejemplo. Ustedes saben que el botón de pánico, cuando la presionas, no tiene que sonar la sirena o tiene que mandar algún tipo de señal. O sea, puede ser un botón silencioso que mande una señal a una central, pero que no suene la alarma porque va a alertar también a los asaltantes. Entonces, ahí podríamos colocarle un antirrobos, por ejemplo. ¿Ya? Y bueno, todo esto se configura también. A ver, también podríamos colocar retardo de entrada. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, para los sensores que están en las entradas, o sea, en las puertas. Si, por ejemplo, yo tengo mi casa, puerta como tal, tengo mi sensor de presencia. En cuanto me detecte, va a sonar la alarma cada vez que yo ingrese a la casa y esté armado. Pero es algo que yo no quiero. Yo quiero que me dé un tiempo a mí para poder ingresar a la casa y desarmar. Porque si hago sonar cada vez la sirena, los vecinos se van a molestar, ¿verdad? Entonces, más o menos para eso lo que es retardo de entrada uno, ¿ya? Para que cuando nosotros ingresemos nos dé un tiempo eh, mm, para que nosotros armemos. Por ejemplo, podríamos colocar un minuto. Entonces, un minuto que nosotros tenemos para entrar y desarmar la alarma. Que si no lo desarmamos en ese minuto, recién suena la sirena, ¿ya? Y bueno, de esa manera se configuran los tipos de zonas como tal, ¿ya? Luego, acá le decimos asignación de área. El SP4000 tiene dos áreas y ya el Evo 192 tiene ocho. Ya el Magellan 5050 igual tiene dos. Ya entonces nosotros aquí le decimos a qué área va a pertenecer cada zona. Le decimos que puede pertenecer a una, al área 2 o tal vez a ambas. Que le decimos qué tipo de alarma va a ser, alarma constante, pulsada, alarma silenciosa, o solo va a ser reporte, ¿ya? Si se va a desactivar automáticamente después de un cierto tiempo, si vamos a colocarlo con bypass,
si el retardo antes de si va a haber un retardo antes de la transmisión, si vamos a poder o no forzarlo, si va a ser una zona inteligente, ¿ya? Y una velocidad de entrada. Lo que nosotros más vamos a configurar acá en estas opciones son las que les mencioné. Etiqueta, entrada bueno, el panel como tal o la tarjeta, número de serie. Si vamos a utilizar para sensores inalámbricos, el número de serie de transmisor, el tipo de zona y asignación de área. ¿Ya? Esas son las opciones que sí o sí vamos a tener que elegir. Las demás las podemos dejar por defecto, no hay mucho problema. ¿Listo? Bueno, si tienen alguna consulta, igual nomás me escriben acá en el chat, voy a estar leyendo. Por ejemplo, acá tengo, dice, ¿puedes repetir cuáles son las claves de los paneles EVO y SP4000? En el SP4000 no tiene contraseña, lo dejamos vacío. Pero por ejemplo, en el Evo 192 o el Evo HD es 4 ceros la contraseña el usuario y la contraseña es 1234 si no me equivoco. Y si no, es 000 igual. O sea, 000 y 000. Ok, ya hemos visto lo que son zonas. Ahora nos vamos a lo que son usuarios. Los usuarios, prácticamente las personas que van a poder, eh, los que van a poder gestionar las alarmas, ¿ya? ¿Quiénes están autorizadas? Por ejemplo, las personas encargadas, las jefaturas o la persona encargada, ¿no? En las alarmas del lugar. Dice, buen día, estimado, la configuración del panel Evo 192 es un poco diferente. Y sí, así es. La configuración del panel Evo 192 es diferente. O sea, bueno, no es que sea diferente, o sea, como tal, la plataforma cambia un poco. No cambia mucho, o sea, a veces se agregan un poco más de opciones y demás. ¿Ya? Voy a ver de mostrarles cómo más o menos es el, el programa. ¿Ya? Pero sí cambia un poco. No cambia mucho, en realidad es bastante similar. O sea, son las mismas opciones, solo que se agregan unas cuantas, pero igual en base es la misma. Bueno, sigamos. Vamos a seguir respondiendo consultas igual al final. Ya, en esta parte de usuarios, nosotros le decimos cuál es la longitud del código que va a tener cada usuario. Puede tener 4 dígitos o puede tener 6 dígitos. ¿Ya? Por ejemplo, acá en el instalador y el de tenemos de 000 y en el master tenemos 1, 2, 3, 4. Si le ponemos 6, por ejemplo, ya va a ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, podemos ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, pero estamos hablando solo de la longitud de los números. ¿Listo? Y bueno, nosotros acá ya le podemos agregar a cada usuario qué es lo que va a poder hacer y bueno, y vamos a poder agregar la cantidad de usuarios que queramos. Siempre es recomendable, ¿no? Cambiar este código de instalador y el código maestro, porque esto es el 0000 y el 1, 2, 3, 4, 5, 6 viene por defecto en todos los paneles. Entonces, alguien que ya conoce, digamos, por ejemplo, el panel, el Paradox, entonces ya directamente cuando ingrese va a ver esto, ya va a saber cuál es la contraseña para desactivar la alarma. Entonces es recomendable siempre cambiar estos valores, ¿ya? En esta línea donde dice acciones, nosotros vamos a definir con el control, con los controlcitos, para qué va a ser cada botón, ¿ya? Presionar acciones. Entonces, por ejemplo, estos son los modelos que tenemos en Digicorp, REM 15, REM 1, REM 2. Bueno, el más comercial es el REM 15, donde definimos para qué es cada botón. Por ejemplo, el que no podemos configurar es el de desarmado, pero los primeros 3 sí podemos configurarlos. ¿Ya? Bueno, obviamente siempre es bueno configurar el botón A como armado normal. Y los otros 2 botones ya dependiendo de lo que queramos. Podemos configurarlo para apagar o encender un PGM, ¿ya?
¿Para qué nos serviría esto? Por ejemplo, para apagar o encender puede ser los focos. Puede servirnos para encender o apagar, por ejemplo, un letrero que tengamos tienda. Puede servirnos para cerrar o abrir una puerta, por ejemplo. ¿Ya? O sea, una gran aplicación que se puede hacer con estos botones configurables, con los PGM sobre todo. ¿Ya? Entonces, esto es totalmente configurable. Ya, por ejemplo, en el botón B podemos ponerle que lance una señal de pánico, por ejemplo. O sea, que si presionan, que suene la alarma de pánico. Si, por ejemplo, me están robando a mí en mi puerta de mi casa, presiono disimuladamente en mi llavero el botón de pánico y ya lanza la alarma de pánico. Y, no sé, pues, o sea, podría mandar a una central de alarmas la señal de pánico para que directamente ya se comuniquen para ver qué está pasando, ¿no? ¿Ya? Luego podemos activar un PGM, podemos hacer armado de noche, armado en casa, modo ventana, ¿ya? Alarma paramédica, todo eso, ¿ya? Dependiendo cómo nosotros lo configuremos. Acá tenemos que colocar el número de serial del control remoto y bueno, de esa manera se configuran los controlcitos. Una vez configurado, le damos OK. Ya. Listo. Entonces, eso. Y bueno, si por ejemplo queremos definir si va a ser en el área uno, área 2, si va a poder anular, armar, forzar, solo armado, solo activación vamos a ver qué dice, solo activación de PGM, ya, todo eso, todas esas opciones son los permisos que se le da a cada usuario y cada control, ¿no? Porque un control va a ir ligado a un usuario, ¿ya? Y una vez terminadas estas configuraciones, nosotros le damos OK y listo, ya lo tenemos. ¿Ya? Bueno, entonces, y bueno, seguimos. Acá tengo una consulta. ¿Pueden resetar los paneles solo con algún comando o botón? ¿Y podrías mostrar una imagen del dispositivo, por favor? Hay dos maneras de resetear el panel. Podemos resetearlo directamente del panel, digamos, SP4000 o el Evo, bueno, tiene su proceso, ya está en su manual. Es mediante haciendo un corte haciendo un puente entre dos pines del panel, ¿ya? Eso se puede hacer. Ahora, hay otra manera también. Nosotros podemos darle aquí archivo, le damos reset to factory defaults. Lo que va a hacer es poner todas las configuraciones como en default, ¿ya? Pero ahora, algo que no hace el equipo, bueno, haciendo este reset to factory default, ni tampoco del panel, es quitar los paneles. Estos de acá, por ejemplo, acá tengo tres. Esto se hace con un teclado se hace para eliminar todos los paneles que no están conectados, ¿ya? Ya, ¿qué preguntas más tenemos? Dice, ¿cualquier panel SP4000 puede tener control o necesitamos otro módulo? Sí o sí necesitamos el módulo RX1 o RTX1. Dependiendo de la compatibilidad también, para los paneles, ¿ya? Esos son los módulos inalámbricos. Estos nos van a ayudar a que le den comunicación por radiofrecuencias al equipo. En el caso de la serie Magellan, el MG5050, el, no va a ser el caso, porque el Magellan 5050 ya viene directamente con lo que son con su módulo inalámbrico, o sea, ya viene en la placa, ahí ya no necesitamos. Ese directamente ya puede conectarse a controles inalámbricos y sensores inalámbricos. ¿Ya? Otra consulta, dice, ¿se puede hacer el maestro puede modificar una contraseña para los usuarios? Modificar
asignar contraseñas a los usuarios, solo vamos a poder hacerlo con el código de instalador o mediante el Babyware, ¿ya? Solo con esas dos. Dice, ¿qué pasa si no tengo el serial de mi control remoto? Mm, bueno, en este caso es bastante difícil, porque el serial no viene conectado, no viene escrito en el controlcito, viene todo en la caja. Entonces, hay que tener mucho cuidado con no perder el número de serial del control. Anotarlo, o tal vez en un papelito y dentro de la batería, o ahí por ahí, cosa de no perderlo. ¿Ya? Ya, sigamos. En la parte de áreas, nosotros vamos a configurar principalmente los tiempos, ¿ya? Por ejemplo, en el área 1 le podemos colocar un retardo de salida. ¿Qué es el retardo de salida? Prácticamente el tiempo que tiene un usuario para que salga de su domicilio, ¿ya? Si, por ejemplo, a ver, vamos a poner el mismo ejemplo de hace rato que tengo una casa con alarmas, ¿ya? Eh, yo pongo, por ejemplo, digamos, vamos a suponer que mi teclado no está en la puerta, ni siquiera está cerca de la puerta, está adentro, digamos que no sé, en la sala, por ejemplo, ¿ya? Está ahí mi teclado para armar. Yo lo armo, listo, ya lo he armado. Pero en cuanto estoy saliendo, ya directamente me detecta el sensor de movimiento que está en la puerta y suena la alarma. Entonces va a ser un ciclo vicioso, ¿no? Que va a hacer que cada vez que arme, salga, va a sonar la alarma, voy a tener que entrar, desarmar y así. No me va a dejar salir. Entonces es para eso que es el retardo de salida. ¿Cuánto tiempo yo calculo que voy a poder salir de mi domicilio hasta o sea, cuánto tiempo me da para que se arme realmente? Entonces, si por ejemplo yo pongo armar y va a sonar unos pitidos, pip, 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 que se va a hacer, cuando ya se vaya acabando el tiempo, se va a hacer más rápido. Entonces, ese es el tiempo más o menos de cuánto tiempo yo tengo para salir de mi domicilio sin que me detecten los sensores, ¿ya? Permitiéndome salir de mi domicilio, ¿no? Eh, eso depende mucho, o sea, el tiempo en segundos depende mucho de dónde, por ejemplo, o sea, de cómo es el lugar. Si yo lo tengo cerca de la puerta, entonces no me tomará más de 30 segundos, 30 es harto, tal vez 20 segundos, 30 segundos. Pero si lo tengo alejado, pues yo lo pondré, no sé, 60 o 50 segundos, por ejemplo. ¿Ya? Eso obviamente quedando muy bien con el cliente, porque también es bueno también dar un poco de holgura, no dejarlo muy justo, porque ¿qué tal si, por ejemplo, está cargando cosas pesadas y tarda en salir un poco más de lo normal? Y el cliente no va a poder modificar el tiempo de salida, ¿verdad? El retardo de salida, porque no va a tener acceso o tampoco va a tener conocimiento para poder hacerlo. Entonces tenemos que ver tenemos que ver cuánto es un tiempo prudente para que el cliente salga de su domicilio, de su tienda, ¿ya? Luego tenemos el corte de sirena, o sea, después de cuánto tiempo que toca la sirena, que se corte, el auto armado sin movimiento, ¿ya? Y otra cosa que vamos a configurar sí o sí, por ejemplo, es el retardo de entrada. Es lo que les comentaba, que una vez yo entre, las zonas que hemos puesto con retardo de entrada, ¿cuánto tiempo va a tener su retardo de entrada? ¿Cuánto tiempo va a pasar después de que me detecte para que suene la alarma? Entonces, igual va a ser similar al retardo de salida, porque si por ejemplo yo tardo 50 segundos en salir, pues veré igual cuánto tiempo tardo en llegar igual al teclado para desarmar la alarma. ¿Ya? Más o menos a eso se va. ¿Listo? Y bueno, no vamos a ver.
todas las opciones debido al tiempo, más que todo, queda mucho tiempo, pero de todas maneras siempre voy a estar alerta a las consultas, ¿sí? Ajá, touch, armar y desarmar. Como, por ejemplo, cómo queremos, si queremos o no que tenga un... Acá es, por ejemplo, si queremos o no que tenga... O sea, cómo queremos que sea la confirmación del armado. Seguramente han visto que cuando arman suena como un pitido, así dos veces, como pip, pip, cuando suena, cuando ya se arma y cuando se desarma. Entonces, acá tenemos pitido de sirena en confirmación de reporte de alarma. Pitido de sirena en confirmación de reporte de armado, cuando queremos que se arme. Tono en teclado en confirmación de reporte de armado. Ya, entonces, este es en el teclado y este es en la sirena, por ejemplo. Esto es en reporte y este es en confirmación audible. Eso significa con la sirena o el pitido del teclado. En pitido de sirena tenemos en el armado y desarmado con teclado o con remoto. Ya podemos escoger los dos. Obviamente siempre es preferible en ambos, cosa de que cuando lo armemos tengamos la certeza de que se está armando, ¿no? Tonos en teclado de retardo de salida, sin pitido de sirena ni tonos de retardo de salida, ¿ya? Que, por ejemplo, esto es, por ejemplo, cuando ya se excede con el instalador, la sirena igual tenga su sonido. ¿Listo? Luego tenemos configuración de pánicos, por ejemplo, para que como queremos que sea el pánico, solo reporte o alarma audible, por ejemplo, en las llaves, presionando el botón 1+3 o 4+6 y demás. ¿Ya? Supervisión, perdón, y sistema. ¿Ya? Eh, bueno, como les dije, vamos a ver las configuraciones más importantes, ¿está bien? No todo por el tiempo, por favor. Ya, porque necesitamos ver también lo que es la comunicación. Ya, la comunicación es importante. Eso de acá. Ya. En la parte donde dice reportando, que es la comunicación, nosotros vamos a hacer la configuración primero la comunicación vía GPS, para las llamadas, puede ser para la configuración vía internet, para que reporte vía Insight Gold, ya todo ese tipo de cositas vamos a configurarlos acá. Ya en configuración global, acá tiene que estar en Amdeco Contact ID sí o sí. Ya, es por defecto que tiene que estar en Amdeco Contact ID. Esto para que los receptores de alarmas puedan reconocer los códigos que se estén enviando. Porque obviamente el panel no le manda un texto al panel de alarmas, al receptor de alarmas. Le manda un código. ¿Ya? Entonces, este código está en este formato y tiene que estar allí. ¿Ya? Acá le damos las opciones, bueno, sí, los permisos, digamos, a los teléfonos y receptores 1 y 2. Queremos que arme, queremos que desarme, sabotaje, fallo, restauración, códigos de reporte, todo lo que se necesite. ¿Ya? Donde es línea terrestre y GSM es donde nosotros vamos a configurar el teléfono y las llamadas. ¿Ya? Si por ejemplo tengo mi número, por ejemplo, el 671-96866, ya, entonces ahí quiero que me llame y le pongo una ID de abonado, puede ser el 0001, puede ser el 111, ¿ya? Y bueno, demás opciones para lo que es llamadas. Si por ejemplo, ¿cuántos intentos de marcado quiero que haga? 8. Eso quiere decir que 8 veces va a llamar, o sea, 8 veces 8 veces va a hacer la llamada y si no lo logra ya no lo hace. Pero 8 intentos de llamadas va a hacer. ¿Listo? El retardo entre intentos de marcado, o sea, en los 8 intentos va a haber un 20 segundos entre marcado y marcado. Ya marcado forzado, si queremos un número de timbrados,
el retardo del contestador automático, por ejemplo. ¿Qué más? El retardo de fallo de línea telefónica, el tipo de marcado, por ejemplo, es del DTFM o impulsos. Ya mucho depende también del tipo de teléfono que vamos a utilizar. ¿Ya? Ahorita para esto lo más importante que tenemos que configurar, bueno, es el teléfono y el número de abonado, ¿no? Y lo demás que viene por defecto puede funcionar así, pero si por ejemplo queremos algo más definido, ya también podemos configurar. ¿Ya? Aquí también configuramos la frecuencia de impulsos, por ejemplo. Ya, o sea, todo eso se puede modificar. En la parte donde dice GPRS IP, ya nos vamos a lo que es la comunicación vía IP hacia una central de alarmas. Esta central de alarmas va a tener una IP pública. Y acá es donde tenemos que colocar la IP pública. Vamos a ver, puede ser eh, 25, me voy a inventar una IP, cualquier IP. Por ejemplo, puede ser 83.125, perdón, 255, no sé, 146, por ejemplo. ¿Ya? Es una IP totalmente inventada, ni siquiera está bajo las normas. Pero es más o menos así. Ya colocamos acá la IP pública de la central de alarmas y el puerto por el cual se van a comunicar. Obviamente este puerto tiene que estar abierto, ¿no? En la central de alarmas para que nosotros podamos comunicarnos. Una vez hecho eso, tenemos que colocar también lo que es la contraseña IP. Esta contraseña viene definida por la central de alarmas, ¿ya? Esto nos los va a decir la central de alarmas. Por ejemplo, pues 66.2, digamos. Ya, esto lo define la central de alarmas, no lo definimos nosotros. En perfil IP, igual, no nos los define la central de alarmas. Digamos, podríamos decirle que digamos, nos dice que el perfil sea, por ejemplo, no sé, dos. Ya. Luego de ya tener todos los datos, ponemos registro y, bueno, enviar. Una vez puesto registro, va a ser, va a ser la conexión como tal con esta IP, con esta IP pública. Obviamente acá nos dice error de registro, pero si por ejemplo hemos podido conectarnos, acá nos va a cambiar el nombrecito de registro completo, registro, registro hecho, digamos, ¿ya? Nos va a dar el ok de que se ha hecho el registro en esta parte. Bueno, otra opción, bueno, otro número de abonado que igual nos tienen que colocar que nosotros tenemos que colocar es acá, digamos. Y esto sí lo definimos nosotros, pero en conjunto con la central de alarmas. Si, por ejemplo, la central de alarmas nos dice, les voy a otorgar el número, digamos, 7891. Entonces nosotros tenemos que ponernos ese ID para que allá sepan a quién, o sea, quién les está mandando la señal. Porque ahí directamente solo les va a decir, tal número de abonados está mandando señal, nada más. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que ellos tienen que decirnos cuál, y nosotros colocamos acá, es más que todo para poder que nos puedan identificar. ¿Listo? Ahora, en opciones de reporte, GPRS IP, o sea, en ambos, canal de marcador, marcado como reserva para GPRS IP, está bien. Opciones de fallo, en GPRS IP solo fallo, ¿ya? Porque si no, también lo va a hacer, podemos hacerlo también como armado y desarmado, por ejemplo, o el arma silenciosa. En esta parte, cuando nos conectamos vía internet con el PSS250 o el PSS250G, que son los módulos GPS, sí es importante llenarlos. Tenemos que colocar el nombre de punto de acceso y el número de usuario, principalmente el nombre del punto de acceso, ¿ya? Y esto va a depender del chip que estemos utilizando, ¿ya? A ver, voy a buscar el APN de Intel, por ejemplo. El APN de Intel es...
Es 4G punto Entel, por ejemplo. Ya. Ese es el nombre del punto de acceso de Entel. Y entonces, de esa manera, nosotros prácticamente le estamos dando la configuración para que el panel tenga acceso a Internet. ¿Ya? Dice, tengo consultas, dice, el documento, lo comparto por favor para guiarnos y leerlo. El documento, o sea, el documento como tal, lo que les voy a compartir es el PowerPoint, pero el PowerPoint no tiene mucha información. Es directamente solamente dos imágenes, con las opciones que tenemos para poder conectarnos al panel. Pero de todas maneras, la grabación del video va a estar en nuestro canal de YouTube. Y también les voy a dejar mi número para que puedan contactarme para cualquier consulta. ¿Ya? Dice para conectarnos a la app con el PCS250G, se llena ahí y sí, es así. Para conectarnos con la app con el PCS250 es desde esta parte, para darnos internet prácticamente. ¿Ya? Obviamente no es necesario configurar esto si, por ejemplo, vamos a utilizar la app, porque no vamos a conectarnos a una IP estática pública, va a ser a una DNS y eso lo vamos a hacer directamente con la aplicación. ¿Ya? En la parte de SMS y mensajes de texto, nosotros vamos a definir a quiénes les va a llegar los mensajes de texto y qué tipo de mensajes, por ejemplo, ¿ya? Puedo tener hasta 8 números asignados, ¿ya? Digamos, puede ser el uno, el 2, el 3. Obviamente eso tiene que ser el 755, el 769, no sé, ¿ya? Le asignamos la área. Si, por ejemplo, queremos que solamente tenga acceso, reciba la señal, tenga acceso al área uno, este tal vez solo al área 2, tal vez este es el jefe y tiene acceso a las dos áreas, ya mucho depende. También acá si queremos que arme y desarme, que reciba las alarmas, los fallos, que haga una restauración de fallos, ya todas esas, los permisos como tal de cada punto, ya todo esto se lo hace. Le decimos el idioma de los SMS, podemos ponerlo en español para que directamente en español le mande los SMS. Y bueno, el nombre de sitio, ¿ya? En la parte donde dice voz es para hacer las llamadas como tal, llamadas de voz, con el teléfono o con el celular. O sea que podemos hacer las llamadas directamente con la línea telefónica o con el celular, o sea, con el módulo PCS250. ¿Ya? Colocamos los números, ponemos retardo de reporte con voz, repetición de mensaje vocal, es decir, hasta cuántas veces me va a repetir el mensaje hasta que yo no tenga respuesta, intento de marcados, retardo de intentos de marcados y demás. Igual, ¿qué eventos vamos a hacer por llamadas? Alarmas de zonas, alarmas de pánico, alarmas paramédicas, fallos de alimentación de central. Entonces, por ejemplo, a ver, una alarma de pánico podría ser. Eh, si, por ejemplo, hay una alarma de pánico, que llame a este número, digamos, este número, que me llame si es que solamente hay una alarma de pánico, por ejemplo, que si alguien en el lugar ha presionado el botón silencioso. Y ya la persona que recibió la llamada ya sabe que está pasando algo en la tienda y pues verá las cámaras, llamará a la policía, tomar acciones, ¿no? ¿Ya? Y en la parte de busca personas, principalmente vamos a poner eh, dirección de llamada y eventos y reporte a busca personas, ¿ya? No es una opción que se use mucho, no es una opción que se utilice bastante. Entonces, igual, lo vamos a pasar por esta vez. Acá sí vamos a hacer la otra configuración que se necesita, ¿ya? Principalmente ID de central, que es la contraseña para conectarse al Babyware, que por defecto estaba vacía, ¿verdad? Al conectarnos, podemos ponerle bueno, obviamente tenemos que ponerle números que solo nosotros sepamos y difíciles, y la contraseña también, ¿no? ¿Ya? Eso para que nadie pueda conectarse a nuestro panel, solo conectándose con una persona, digamos, que quiere dañar el lugar o quiere robar, prácticamente
ve el panel con su laptop, viene con su laptop, se conecta con el USB y si ya sabe las contraseñas, va a poder borrar toda la alarma y ya va a quedar desprotegido el lugar. Entonces es importante también cambiar estas contraseñas. Y lo propio en lo que es el GPS IP, ¿ya? Cambiamos el puerto y la contraseña de software del instalador. ¿Listo? Otra cosa importante al momento de configurar, sobre todo cuando se está trabajando con las receptoras de alarmas, es que todo esto esté con la letra FF, ¿ya? Esto puede venir por defecto vacío, ¿ya? Eh, puede venir por defecto vacío todo, o con 00, pero tenemos que colocar todos con FF para que mande con el valor correcto, ¿ya? Eso es un problema también que se genera cuando no está con estos valores, ¿ya? Bueno, y bueno, prácticamente, bueno, eso y las PGMs que, bueno, revisamos las PGMs también. Las PGMs igual se modifican conforme a el tipo de, digamos que evento para poder activarlo. Podemos activar con un evento, podemos activar con un botón, podemos activar por horarios. Hay una gran, digamos que, gama de opciones para poder activar los PGMs. Y lo propio para desactivar los PGMs. Podemos desactivar con eventos, podemos activar con horarios, podemos activar con tiempos, por ejemplo. Es decir, que solo esté activado el PGM 10 segundos, algo así. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, acá le decimos etiqueta, le podemos poner PGM 1, por ejemplo. Le decimos el módulo, el número de serial, y acá le decimos en evento de activación cómo se va a activar. Digamos, por ejemplo, que es digamos, a ver, ¿qué puede ser? Podemos activarlo, por ejemplo, podemos querer activar, por ejemplo, un sensor de humo, ¿ya? Como saben, los sensores de humo, los SD119, que trabajan con el panel Paradox, necesitan, sí o sí, quitarse, digamos, quitar la alimentación para que sean reseteados. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, digamos que tengo un piso con mis sensores de humo, suena la alarma de humo, ok, no sé, tal vez alguien estaba fumando o algo, pero ya ha sonado la alarma y yo voy, ya ha apagado la alarma, pero el sensor va a seguir encendido, va a seguir mandando señal de fuego, va a seguir mandando señal de fuego hasta que yo agarre el sensor y le quite la alimentación, directamente lo apague, si no, no va a dejar de mandar la señal de fuego. Pero yo no, pero si en un edificio, por ejemplo, yo tengo, no sé, 30 sensores de humo, no puedo estar yendo uno por uno, desconectando y conectando los sensores, ¿verdad? Todo eso se tiene que hacer de manera automática. Y eso se hace con un PGM. Los PGM lo que hacen es eh, directamente cortar bueno, lo que hacen los PGMs es activar, mandar una señal de 12 voltios para activar algo. En este caso podemos activar un relé. El relé lo que tiene que hacer es cortar la alimentación de los sensores de humo. ¿Ya? Ahora, en este caso, por ejemplo, ¿cuál podría ser no es mi señal, por ejemplo, para que en cuanto, en cuanto se enciende el sensor de humo apague los sensores de humo? Porque la señal ya la tengo, va a sonar la alarma, pero yo quiero apagar los sensores de humo para que se reseten y no sigan con esa falla. Ya, nos vamos acá, pues entonces irnos acá, por ejemplo. Con un evento podemos poner con alarma. Tenemos pánico de incendio, apagado total, pánico médico. No, una de estas me sirve. Alarma anulada, armado, desarmado, especial. Podemos incluso activar PGMs con conexión de software, fallado de armado, reporte de prueba. O sea, hay una gran cantidad de PGMs. Tengo, por ejemplo,
baja batería, restauración de baja batería, con el control remoto, restauración de fallo, con la sirena, por ejemplo, con la zona, y nosotros lo vamos a hacer con la zona. Zona anulada. Ah, aquí está. No, recargo de fuego iniciado no tanto. Tenemos con alarma de fuego. Creo que está aquí. Ah, acá está. Alarma de incendio. Acá nos dice en qué zona queremos que sea. Obviamente queremos en todas las zonas, ¿verdad? Que todas las zonas, en cualquiera de las zonas, se arme. Y va a encender el PGM. Ahorita estamos configurando para el PGM1. Si tenemos varias PGM, se hace para cada una, por si acaso. Y es lo propio para lo que es el desarmado, o sea, la desactivación del PGM. Si queremos que se desactive con una alarma, con un desarmado, restauración de fallo, cualquier cosa, ¿ya? Pero yo les recomendaría en este caso del incendio, por ejemplo, que sea por tiempo, ¿ya? Eh, para eso tenemos que poner acá con desactivar al final el tiempo de PGM. Y acá le damos el tiempo, en segundos, por ejemplo, no sé, podría darle 60 segundos, por ejemplo. Y acá también podría decirle minutos, tal vez que me dure, no sé, 5 minutos, por ejemplo. Después de 5 minutos activado la alarma de fuego, ya recién lo desactiva. Mucho depende del criterio del instalador, ¿ya? De esa manera se configuran los PGMs. Y bueno, no sé si tienen consultas, dudas, voy a estar leyendo acá las consultas que tienen. De todas maneras, voy a estar pasando, ahora mismo paso el link del software para que puedan descargarlo, ¿ya? Mientras vayan escribiendo sus preguntas, por favor, y hasta que lo pase. Ya tenemos algunas consultas. Y bueno, también ya subí la presentación. En la presentación van a encontrar el link de descarga del Babyware y van a también encontrar mi contacto, ¿ya? Para cualquier consulta. Bueno, tengo dos preguntas muy similares para que cómo se enciende una luz y se activa una alarma.
¿ya? Directamente nos vamos acá, central, PGM, diríamos, queremos que se active la PGM1, entonces le decimos evento de activación y cómo queremos que se active. Si por ejemplo queremos, depende mucho la alarma, ¿no? Zona en alarma principalmente sería. Es decir, que cualquier zona en el panel va a poder hacer que se encienda ese PGM. Podrían ser todas incluso, ¿ya? Toda la zona. ¿Por qué, por ejemplo, en lo del humo es necesario que sea el incendio? Porque se van a activar, digamos, otros sensores, por eso de movimiento y demás. Pero la alarma solo queremos que se apague, por ejemplo, en la de incendio solamente se apague, solamente se encienda cuando se active el sensor de humo. Por eso es que lo ponemos en alarma de incendio. Pero si, por ejemplo, queremos que sea con cualquier alarma, ponemos zona en alarma y ponemos todas las zonas. ¿Ya? Ah, la imagen está congelada, perdón. Acá es. Bueno, nos vamos de nuevo. Vamos a entrar de nuevo. Mil disculpas. Ponemos PGM, evento de activación. Es el mismo proceso de hace rato. Y le ponemos alarma, zona en alarma y todas las zonas. ¿Ya? Y que se active. Y ya igual vemos cómo queremos que se desactive. Si queremos que se desactive después de un tiempo o después del desarmado, por ejemplo. ¿Ya? Podemos poner con el desarmado, por ejemplo, con todos los desarmados en las dos áreas. Entonces, por ejemplo, se va a activar la alarma, va a encender las luces y en cuanto yo agarre y desactive con el teclado o con mi celular o con el botón de mi control, entonces recién lo va a apagar. Pero si no pasa eso, entonces va a seguir encendido. ¿Ya? Entonces de esa manera se hace. ¿Ya? Y bueno, mm, preguntas más tenemos. Dice, ¿cómo se configura el PGM? Bueno, eso ya lo hemos hecho. Y bueno, esas serían las consultas que hay. Chat, tal vez. Está bien. Ya. Bueno, entonces con eso concluiríamos el curso de hoy. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por la atención y las consultas. Yo voy a estar muy atento a las consultas que tengan a este número de WhatsApp o al correo. Y bueno, comentarles también que yo estoy ahorita trabajando en la sucursal del Alto, ¿ya? En Ciudad Satélite. Y también puedo atenderles de manera presencial, no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, pues entonces muchas gracias y hasta el siguiente curso nos veríamos de nuevo.